¿Crees estar a salvo en la quietud de la noche? Piensa de nuevo. Desenterramos las historias que la cordura prefiere olvidar. Relatos de fantasmas, presencias siniestras y horrores que helarán tu sangre. Si te atreves a escuchar, adelante. Pero recuerda, después de esto, la oscuridad nunca volverá a ser la misma. El aire de la noche era denso y frío mientras Javier y Andrés traspasaban la antigua puerta de hierro del cementerio. La luna, apenas un hilo pálido en el cielo, no ofrecía consuelo a las sombras que danzaban entre las lápidas. Habían decidido, en un arrebato de valentía juvenil y curiosidad macabra, explorar el camposanto a medianoche. Un silencio sepulcral los envolvió al adentrarse por los senderos de grava. Solo el leve crujido de sus pisadas rompía la quietud. Las lápidas, con sus inscripciones borrosas por el tiempo, parecían susurrar historias olvidadas. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Sintió una presencia, una mirada invisible clavada en él. Miró a su alrededor, pero solo vio las sombras alargadas de los cipreses moviéndose con una brisa inexistente. ¿Sentiste eso?, susurró Javier, con la voz apenas audible. Andrés, que hasta entonces había mantenido una compostura forzada, asintió con los ojos muy abiertos. Sí, como si alguien nos observara. Continuaron caminando, tratando de ignorar la creciente sensación de inquietud. Al pasar frente a un mausoleo particularmente grande y ornamentado, escucharon un leve gemido proveniente de su interior. Un sonido débil, casi un lamento ahogado. Se detuvieron en seco, el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. El gemido se repitió, esta vez un poco más fuerte, acompañado de un rasguño sordo contra la piedra. El miedo los paralizó por un instante. Luego, la razón, o lo que quedaba de ella, les gritó que corrieran. Se giraron para escapar, pero una figura espectral se materializó justo delante de ellos, flotando sobre el sendero. Era una mujer vestida con ropas antiguas y desgarradas, su rostro pálido y demacrado, con ojos oscuros llenos de una tristeza infinita. Extendió una mano huesuda hacia ellos, y un susurro helado llenó el aire. «No se vayan, aún no». Javier y Andrés retrocedieron, tropezando con las lápidas en su desesperada huida. La aparición flotaba detrás de ellos, moviéndose sin esfuerzo, su lamento fantasmal resonando en la noche. Lograron salir del cementerio, con la imagen de la mujer espectral grabada en sus mentes. Corrieron sin detenerse hasta que sus pulmones dolieron y sus piernas flaquearon. Nunca más volvieron a hablar de lo que vieron aquella noche. El cementerio, para ellos, dejó de ser un lugar de descanso para convertirse en un recordatorio constante de que el mundo de los muertos a veces se entrelaza con el de los vivos, especialmente bajo la pálida luz de la luna llena. Y que algunas presencias, una vez perturbadas, no descansan fácilmente. Espero que las historias estén siendo de su agrado. Ahora vamos a contar la segunda historia de hoy. La noche los envolvía con la suavidad de un terciopelo oscuro mientras Sofía y Mateo regresaban a casa, sus corazones aún latiendo al ritmo de la romántica velada que acababan de compartir. La carretera solitaria se extendía bajo las luces de su auto, un camino familiar que esta noche parecía teñido de un aura especial. De repente, un ruido metálico y un temblor hicieron que el vehículo perdiera velocidad hasta detenerse por completo, justo frente a la imponente fachada de un antiguo cementerio. El silencio que siguió al apagarse del motor fue abrupto, pesado, solo interrumpido por el suave susurro del viento entre los árboles centenarios que rodeaban el camposanto. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía, con un dejo de preocupación en su voz. Mateo intentó encender el auto varias veces, pero solo obtuvo un quejido cansado del motor. «No lo sé, amor. Parece que nos quedamos varados». Miraron a su alrededor. A un lado, la alta pared de piedra del cementerio se alzaba como un espectro silencioso bajo la pálida luz de la luna, dejando entrever hileras de lápidas y mausoleos sombríos. «¿En serio?». «Justo aquí», murmuró Sofía, con un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la noche. Mateo trató de mantener la calma. «No te preocupes, revisaré qué sucede. Quizás sea algo simple». Salió del auto, linterna en mano, y comenzó a inspeccionar el motor. Sofía lo observaba desde el interior, sintiendo una creciente inquietud. La atmósfera era extraña, cargada de una quietud que parecía contener secretos ancestrales.
Mientras Mateo forcejeaba con el capó, Sofía notó un movimiento en el interior del cementerio. Una sombra fugaz entre las lápidas, demasiado rápida para ser un animal. Parpadeó, pensando que era producto de su imaginación. Pero luego, vio otra. Y otra más. Figuras oscuras que parecían deslizarse entre las tumbas, apenas perceptibles, como si formas parte de la propia oscuridad. Un golpe seco en la ventana la sobresaltó. Era Mateo, con el rostro pálido bajo la luz de la linterna. No sé qué le pasa. Parece algo grave. En ese instante, un lamento débil llegó desde el interior del cementerio. Un sonido lastimero, como un suspiro de ultratumba. Luego, otro, y otro más, creando una cacofonía espectral que erizaba la piel. Las sombras dentro del cementerio comenzaron a moverse con más claridad. Sofía pudo distinguir siluetas humanas, figuras demacradas que parecían emerger de la tierra, sus movimientos lentos y torpes, como si estuvieran despertando de un largo letargo. El miedo se apoderó de ellos. Ya no era una simple avería en medio de la noche. Algo siniestro estaba ocurriendo. Mateo intentó abrir las puertas del auto, pero parecían atascadas. Miró a Sofía con terror en los ojos. No puedo abrirlas. Las figuras se acercaban a la reja del cementerio, sus manos huesudas extendiéndose a través del hierro forjado. Sus rostros, pálidos y vacíos, se volvieron hacia el auto, como si pudieran verlos a través del metal y el cristal. Un rasguño largo y agudo resonó en la carrocería del auto. Luego otro, y otro más, como si las criaturas intentaran abrirse paso. El lamento se intensificó, convirtiéndose en un coro de voces guturales que parecían surgir de las profundidades de la tierra. Sofía y Mateo se abrazaron, paralizados por el terror, mientras las sombras se acercaban cada vez más, rodeando su prisión de metal y cristal en el corazón de la noche, frente a la puerta de un mundo que nunca debieron perturbar. La hermosa cita de amor había terminado en la antesala de una pesadilla eterna. Si esta historia te hizo temblar y te dejó con ganas de más escalofríos, no dudes en seguirnos en nuestro canal. Cada semana te traeremos nuevas pesadillas para mantenerte despierto por la noche. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo relato de terror. El viejo Elías, con sus manos curtidas como la corteza de un árbol centenario y su mirada que parecía haber visto más allá del velo de la vida, recorrió por última vez los senderos de tierra del cementerio del silencio eterno. A su lado, un joven llamado Marcos lo seguía con una mezcla de respeto y nerviosismo. Marcos era su reemplazo, el nuevo guardián de este reino de sombras y memorias. La luna llena, redonda y pálida, bañaba las lápidas con una luz espectral, alargando las sombras hasta convertirlas en grotescas figuras danzantes. El aire era frío y cargado de un silencio que parecía respirar. «Este no es un lugar cualquiera, muchacho», comenzó Elías, su voz áspera como el roce de piedras antiguas. «Cada rincón, cada tumba, guarda una historia. Y algunas de esas historias no descansan en paz». Marcos asintió, tragando saliva. Ya había escuchado rumores sobre este cementerio, susurros de apariciones y extraños sucesos. «Aquí», continuó Elías, deteniéndose frente a un mausoleo de mármol negro, adornado con ángeles sombríos, yace la familia Valdivia. Se dice que en las noches de tormenta, se escuchan sus lamentos desde el interior. Murieron en un incendio, y sus almas, aún buscan calor. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Siguieron caminando. Elías señaló una tumba solitaria, cubierta de musgo y hiedra. Esa es la de la niña Sofía. Murió muy joven. A veces, si te acercas al amanecer, puedes escucharla cantar una nana infantil. Marcos intentó imaginar la dulce melodía en medio de la quietud del cementerio, pero solo sentía un nudo en la garganta. Luego llegaron a una sección más antigua, donde las lápidas estaban inclinadas y rotas. «Aquí», dijo Elías con voz grave, «descansan aquellos que murieron de forma violenta, sin encontrar justicia en vida. Sus espíritus son inquietos. Se dice que en las noches sin luna, se pueden ver luces extrañas moviéndose entre las tumbas, como si buscaran algo perdido o venganza». Elías se detuvo frente a una gran cruz de hierro forjado. «Y aquí yace el hombre sin nombre. Nadie sabe quién era ni cómo murió. Pero su presencia se siente. Una opresión en el pecho,
una sensación de ser observado por ojos invisibles. Nunca te quedes mucho tiempo cerca de esta tumba al caer la noche. Mientras la noche avanzaba, Elías compartió más historias, cada una más escalofriante que la anterior. Habló de sombras que se movían solas, de susurros que parecían venir de la tierra, de la sensación constante de no estar solo en este reino de los muertos. Marcos escuchaba atentamente, su miedo creciendo con cada relato. Dudaba de poder pasar una sola noche en este lugar, mucho menos dedicar su vida a cuidarlo. Finalmente, llegaron a la puerta principal. Elías se giró hacia Marcos, con una mirada cansada pero serena. Este es tu reino ahora, muchacho. Este cementerio tiene sus secretos, sus tristezas, sí, sus terrores. Pero también tiene su belleza, su silencio y su paz. Aprende a escucharlo, a respetarlo. Y quizás, con el tiempo, las almas que aquí residen te acepten como su nuevo guardián. Elías extendió una mano temblorosa y la posó en el hombro de Marcos. Yo he hecho mi parte. Ahora te toca a ti. Con una última mirada al cementerio que había sido su hogar durante tantos años, Elías se marchó, su figura desapareciendo en la oscuridad de la noche. Marcos se quedó solo, frente a la imponente puerta de hierro. El silencio del cementerio lo envolvía, ahora teñido no solo de miedo, sino también de una extraña sensación de responsabilidad. Miró hacia el interior, hacia las sombras que danzaban entre las lápidas. Sabía que la tarea que tenía por delante no sería fácil. Pero en el eco de las palabras de Elías, encontró una inesperada chispa de valor. Respiró hondo, enderezó los hombros y tomó la llave que Elías le había entregado. Con paso firme, cruzó la puerta y se adentró en el cementerio del silencio eterno, listo para enfrentar los misterios que acechaban bajo la pálida luz de la luna, dispuesto a convertirse en el nuevo guardián de aquel camposanto, aceptando el terror como parte de su nuevo y solitario deber. Prepárense para sentir el verdadero escalofrío, porque esta será la última y más terrorífica historia de este capítulo. La luz del sol se había despedido hacía rato cuando Javier y Luis, pala en mano y con la ropa cubierta de tierra, seguían cavando la fosa. La orden del jefe había sido clara, el entierro debía ser a primera hora de la mañana, sin excusas. Y ahora, la noche los envolvía con su manto oscuro, salpicado solo por la pálida luz de sus linternas y la luna creciente, que parecía observarlos con malicia desde lo alto. El cementerio, de día un lugar de relativa calma, se había transformado con la oscuridad en un laberinto de sombras amenazantes. Cada lápida parecía una figura espectral acechando, cada susurro del viento entre los cipreses sonaba como un lamento lejano. Ya casi terminamos, murmuró Javier, intentando convencerse más a sí mismo que a Luis. El cansancio y una creciente sensación de inquietud pesaban sobre sus hombros. Luis asintió sin decir palabra, su rostro bañado en sudor frío a pesar de la temperatura de la noche. Había escuchado historias sobre este cementerio, relatos de presencias extrañas y sucesos inexplicables, pero siempre los había descartado como supersticiones de viejos. Ahora, en la soledad de la noche y la oscuridad profunda, esas historias comenzaban a cobrar una realidad escalofriante. De repente, un olor nauseabundo, como a tierra húmeda y carne en descomposición, invadió el aire. Ambos hombres se detuvieron, con las palas suspendidas en el aire. El hedor era intenso, antinatural, y parecía provenir de las tumbas más antiguas, aquellas que llevaban siglos custodiando secretos bajo la tierra. ¿Qué es ese olor?, preguntó Luis, con la voz apenas un susurro. Javier negó con la cabeza, sintiendo un nudo de terror apretarle el estómago. Nunca había olido nada igual. Un sonido gutural, un gruñido bajo y profundo, rompió el silencio. No venía de ningún animal conocido. Parecía surgir de las entrañas de la tierra, vibrando en el aire y calando hasta los huesos. El miedo se apoderó de ellos por completo. Instintivamente, encendieron sus linternas y barrieron el cementerio con los haces de luz. Las sombras danzaban, jugando trucos a sus ojos, pero no vieron nada concreto. El gruñido se repitió, más cerca esta vez, acompañado de un arrastrar lento y pesado, como si algo enorme se moviera entre las tumbas. Y entonces lo vieron. Entre las lápidas más antiguas, una figura comenzó a emerger de la oscuridad. Era alta, deforme, con extremidades largas y huesudas que se movían con una agilidad antinatural.
Sus ojos brillaban con un rojo infernal, y su rostro, apenas esbozado en la penumbra, parecía una máscara de puro mal. Un escalofrío heló la sangre de Javier y Luis. Reconocieron la silueta, la leyenda susurrada en voz baja por los más viejos del pueblo, la encarnación del mal, el ser que se alimenta del miedo y la desesperación, aquel que reside en los cementerios olvidados, esperando reclamar las almas perdidas. Lo llamaban, la sombra de la sepultura. La criatura emitió un alarido horrendo, un sonido que parecía desgarrar el tejido de la noche. Se movió hacia ellos con una velocidad sorprendente, sus garras afiladas brillando bajo la luz de la luna. Sin pensarlo dos veces, Javier y Luis soltaron sus palas y corrieron por sus vidas. El terror les dio una fuerza sobrehumana mientras saltaban sobre las tumbas, tropezando y cayendo, pero levantándose de nuevo impulsados por el pánico. La sombra de la sepultura los perseguía, su alarido resonando en todo el cementerio, su presencia maligna palpable como una opresión física. Las lápidas parecían temblar a su paso, y el aire se cargó de una energía oscura y amenazante. Llegaron a la puerta del cementerio, sus pulmones ardiendo y sus corazones latiendo con una furia descontrolada. La abrieron de golpe y se lanzaron a la carretera oscura, sin mirar atrás, sin detenerse hasta que el cementerio y sus horrores quedaron kilómetros atrás. Nunca más volvieron a hablar de lo que vieron aquella noche. El hedor a descomposición, el gruñido infernal, los ojos rojos brillantes y la figura deforme de la sombra de la sepultura quedaron grabados a fuego en sus mentes. Y desde aquella noche, Javier y Luis juraron nunca más volver a pisar un cementerio, ni de día ni de noche. El terror que experimentaron al despertar a la maldad encarnada en el corazón del camposanto los había marcado para siempre, convenciéndolos de que algunos lugares están mejor dejados en paz, bajo el eterno y silencioso dominio de la oscuridad. Los cementerios siempre nos inspiran un respeto, y una incertidumbre de saber qué sucede ahí cuando uno no está mirando. En el corazón del cementerio de la esperanza eterna, donde las lápidas se erguían como centinelas silenciosos bajo la pálida luz de la luna, se cernía una atmósfera de melancolía y quietud. Para los habitantes de este reino de sombras, las noches solían transcurrir en una pacífica letanía de recuerdos y susurros etéreos. Sin embargo, aquella noche era diferente. Un ruido sordo, un golpeteo insistente que venía del mundo de los vivos, perturbaba la tranquilidad ancestral. ¿Escucharon eso?, murmuró Esmeralda, un espectro de una joven que había partido hacía décadas, su forma apenas un tenue brillo azulado entre las flores marchitas de su tumba. Sí, respondió con un temblor en su voz incorpórea el viejo don Ramiro, un alma venerable cuya lápida ostentaba una fecha de principios del siglo pasado. Parece, pasos torpes y ruidosos. Una oleada de nerviosismo recorrió el pequeño grupo de fantasmas que se habían congregado cerca de la entrada principal, una imponente puerta de hierro que separaba su mundo del de los mortales. «Vienen hacia aquí», exclamó con pavor la pequeña Lucía, un espíritu infantil que aún jugaba entre las tumbas con la inocencia de su corta vida terrenal. El miedo se intensificó cuando la puerta chirrió, abriéndose lentamente para revelar dos figuras oscuras iluminadas por la tenue luz de sus linternas. Eran corpóreos, ruidosos, y sus presencias vibraban con una energía extraña y perturbadora. «Vivos», susurró don Ramiro con un tono de alarma. «Han entrado vivos al cementerio a estas horas». Para los fantasmas, la visita de los vivos era un evento raro y, a menudo, inquietante. Su energía terrenal era como una interferencia en su delicado plano existencial, causando estática y una sensación de desasosiego. Los dos vivos, Javier y Luis, sí, los mismos de la historia anterior, aunque ellos no lo sabían, avanzaban con cautela por el sendero, iluminando las lápidas con sus luces temblorosas. Sus voces, aunque bajas, resonaban con una extraña fuerza en el silencio del cementerio. «¿Viste eso?», susurró Javier, señalando una sombra que se movió detrás de un mausoleo. «Debió ser el viento», respondió Luis, aunque su voz denotaba cierto nerviosismo. Para los fantasmas, la torpeza de sus movimientos, la forma en que sus pies aplastaban las hojas secas y perturbaban la tierra, era casi insoportable. «Están pisando las flores de la tumba de mi abuela», se lamentó Esmeralda, su forma parpadeando con indignación espectral. «Miren cómo brillan sus luces», se quejó Lucía, tapándose los ojos con sus pequeñas manos translúcidas.
Son tan brillantes. A medida que Javier y Luis se adentraban más en el cementerio, buscando la tumba que debían cavar, los fantasmas se retiraban, buscando refugio detrás de las lápidas y los mausoleos, observándolos con una mezcla de terror y fascinación. ¿Qué estarán buscando?, se preguntó el fantasma de un antiguo poeta, su voz un susurro melancólico. Sus intenciones no parecen pacíficas. De repente, Javier tropezó con una lápida suelta, soltando una exclamación ahogada. Para los fantasmas, el ruido resonó como un trueno en la quietud de su mundo. «Ahí viene», gritó el espectro de un guerrero ancestral, empuñando una espada etérea. «Está tropezando hacia nosotros». El pánico se apoderó del grupo de fantasmas. La proximidad de los vivos era abrumadora, su energía palpable y amenazante. Cuando Javier y Luis finalmente llegaron al lugar donde debían cavar y comenzaron a marcar el terreno con sus herramientas rústicas, los fantasmas no pudieron soportarlo más. Un coro de gemidos etéreos, susurros helados y lamentos fantasmales se elevó desde las tumbas, un intento desesperado por ahuyentar a los intrusos. Las sombras parecieron cobrar vida, danzando a su alrededor con una intensidad inusual. Javier y Luis se detuvieron en seco, sus rostros pálidos bajo la luz de sus linternas. Sintieron un frío repentino, un escalofrío que no provenía de la temperatura de la noche. Escucharon los susurros, los lamentos, sintieron la presencia invisible que los rodeaba. ¿Qué fue eso?, balbuceó Luis, con los ojos muy abiertos. El miedo, ironías del destino, los invadió con una fuerza avasalladora. Los ruidos extraños, las sombras danzantes, la sensación de ser observados por algo invisible, todo era demasiado. Sin decir una palabra, Javier y Luis dejaron caer sus herramientas y corrieron despavoridos hacia la puerta del cementerio, sus corazones latiendo con un terror primario. No entendían lo que estaba sucediendo, solo sabían que debían escapar de ese lugar maldito. Los fantasmas observaron con alivio cómo las dos figuras corpóreas desaparecían por la puerta, sus ruidos y su extraña energía desvaneciéndose en la distancia. «Se han ido», exclamó Lucía, dejando escapar un suspiro espectral. «Por fin, la paz ha regresado», murmuró don Ramiro, su forma volviendo a su tenue brillo habitual. En el cementerio de la Esperanza Eterna, la tranquilidad ancestral se restableció. Los fantasmas, aunque un poco agitados por la inusual visita, volvieron a sus contemplaciones silenciosas, agradecidos de que los ruidosos y extraños seres del mundo de los vivos se hubieran marchado, dejándolos una vez más en la soledad etérea de su reino de sombras. Para ellos, los verdaderos monstruos siempre habían sido los vivos, con su energía caótica y su perturbadora presencia en su pacífico descanso eterno. Y la última historia para despedirnos de estas historias de cementerios. El viento gélido azotaba las lápidas del cementerio de los susurros antiguos, haciendo gemir las ramas desnudas de los cipreses como almas en pena. Ana y Daniel, dos jóvenes arqueólogos con una fascinación por lo macabro y lo olvidado, se encontraban en medio de su arriesgada expedición nocturna. Buscaban la tumba de Elara, una mujer del siglo XIX cuya leyenda hablaba de un tesoro oculto y una maldición para quien osara profanar su descanso. Armados con linternas y un mapa amarillento encontrado en archivos polvorientos, se adentraron en el laberinto de mármol y granito. Las sombras danzaban a su alrededor, jugando con su percepción y haciendo que cada ruido, cada crujido de hojas secas bajo sus pies, se sintiera como la advertencia de un espectro furioso. Encontraron la tumba de Elara, una estructura imponente cubierta de musgo y con una inscripción casi borrada por el tiempo. Al tocar la fría piedra, Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una sensación de ser observada por ojos invisibles. Siguiendo las indicaciones del mapa, encontraron una pequeña cripta sellada detrás de la tumba principal. Con herramientas especializadas, lograron abrir la pesada puerta de metal, revelando un interior oscuro y polvoriento. Al iluminar el interior, no encontraron cofres llenos de oro, sino una única caja de madera oscura, adornada con intrincados grabados de flores marchitas. Al abrirla, un escalofrío aún más intenso los invadió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, reposaba un diario antiguo y una llave de plata oxidada. Mientras Ana hojeaba con cuidado las páginas amarillentas del diario, la temperatura en la cripta descendió bruscamente. Una presencia helada se hizo sentir, y una voz susurrante, apenas audible,
pareció resonar en sus mentes: habéis perturbado mi sueño. El terror los paralizó por un instante. Las linternas temblaban en sus manos mientras buscaban la fuente de la voz. Una figura espectral, pálida y etérea, comenzó a materializarse en la esquina de la cripta. Era una mujer vestida con ropas antiguas, su rostro lleno de una tristeza profunda y sus ojos fijos en ellos con una intensidad penetrante. Somos arqueólogos, solo queremos entender la historia, alcanzó a decir Daniel, con la voz temblorosa. El espectro no respondió. Flotó lentamente hacia ellos, extendiendo una mano translúcida. El miedo de Ana y Daniel llegó a su punto álgido. Creían que la maldición se había activado. Pero en lugar de atacarlos, el fantasma de Elara señaló el diario que Ana tenía en sus manos. Sus ojos tristes se posaron en las palabras escritas en sus páginas. Con manos temblorosas, Ana leyó en voz alta las últimas líneas del diario: mi mayor tesoro no es oro ni joyas, sino la historia de mi vida, mis sueños y mis amores. Deseo que quien encuentre este diario, conozca mi verdad y recuerde mi existencia. La llave abre el relicario donde guardo los recuerdos más preciados de mi corazón. Siguiendo la mirada del fantasma, Ana notó un pequeño relicario de plata opacada en el fondo de la caja. Usó la llave oxidada para abrirlo. Dentro, no había piedras preciosas, sino mechones de cabello descolorido, cartas de amor escritas con tinta desvanecida y un pequeño retrato de una joven sonriente. Mientras observaban los objetos, la expresión del fantasma de Elara se suavizó. La tristeza en sus ojos se transformó en una melancólica serenidad. Parecía haber encontrado la paz al saber que su historia no había sido olvidada. Un suave resplandor envolvió al espectro, haciéndolo parecer más tenue, casi transparente. La sensación helada desapareció, y la temperatura en la cripta volvió a la normalidad. Gracias, susurró la voz de Elara, ahora mucho más débil y distante. Gracias por recordar. Con una última mirada llena de gratitud, el fantasma se desvaneció por completo, dejando tras de sí una sensación de calma y ligereza en el aire. Ana y Daniel se miraron, atónitos. El terror se había disipado, reemplazado por una profunda emoción. No habían encontrado un tesoro material, pero habían descubierto algo mucho más valioso: la historia de una vida y el anhelo de ser recordado. Salieron de la cripta, dejando el diario y el relicario cuidadosamente en su lugar. La noche ya no se sentía amenazante, sino tranquila y misteriosa. Al abandonar el cementerio al amanecer, sabían que habían vivido una experiencia aterradora, sí, pero también profundamente conmovedora. Habían liberado un espíritu al honrar su memoria. A partir de esa noche, Ana y Daniel se dedicaron a compartir la historia de Elara, asegurándose de que su vida y sus amores no cayeran en el olvido. El cementerio de los susurros antiguos ya no les parecía un lugar de terror, sino un santuario de historias esperando ser descubiertas. Y aunque sabían que los fantasmas y los misterios aún residían allí, también comprendieron que a veces, el mayor deseo de un espíritu no es asustar, sino ser recordado. Y en ese recuerdo, encontraron la paz, y con ella, un inesperado final feliz en la oscuridad del cementerio. Hasta aquí nuestro relato de hoy. Si disfrutaste de esta dosis de terror, no olvides dejarnos tu comentario y compartir este video con aquellos que también aman sentir un buen escalofrío. Vuelve pronto para más historias que te harán cuestionar cada sombra. Hasta la próxima.